Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya. Dice Juan: y yo le vi y este es el Hijo de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 11 dice Juan también, reflejado a través del ministerio de Mateo, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. No solo los va a bautizar en Espíritu Santo, sino dice en fuego. Pero la declaración que hace Juan dice que Juan el apóstol testifica lo que dice Juan el Bautista. Y Juan el Bautista termina ese relato diciendo: él es el Hijo de Dios. No lo pone en duda. Él está hablando con una seguridad, él tiene la convicción de que de quien él está hablando, que a quien él está viendo, ese es el Hijo de Dios. Juan, el testimonio de Juan está narrado en la Escritura, en su niñez, cómo se da aún el nacimiento de Juan. Era Zacarías, su padre, era el sacerdote en turno en aquel entonces y estaba ofreciendo el sacrificio cuando la voz del ángel se oyó ahí y le dijo: Zacarías, tu oración ha sido oída y tu esposa Elizabeth va a concebir y va a dar a luz un hijo y le vas a llamar Juan. Pero en el corazón del sacerdote, el líder de Israel, el pastor principal, por los años que ya habían pasado, porque era Zacarías ya de edad avanzada y Elizabeth vieja, dice él, ya grande también, y quizás desde su juventud, recién casado, Zacarías anhelaba un hijo, pero no lo pudo tener. Pasan los años y la oración de él seguía siendo que quería un hijo, pero realmente su corazón ya no estaba convencido de que el milagro pudiera suceder. Y cuando le es dada la palabra: tu esposa va a concebir, él lo duda. Y él dice: pero esto ¿cómo va a ser? Yo ya soy viejo, mi esposa está vieja, ya esto es imposible. Pero cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, Dios lo va a cumplir. En esto podemos ver que no hay nadie que pueda estorbar a los planes y a los propósitos divinos que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Aleluya. Y a pesar de la duda de Zacarías, a pesar de la duda del sacerdote, el Señor permite que Elizabeth conciba y dé a luz a un niño. Pero desde aquel momento que la palabra fue soltada, Zacarías no pudo hablar hasta que el niño nació.
Y cuando el niño nació y le estaban buscando nombre, y no sé qué nombre le quisieran poner, pero Zacarías habla y dice, se va a llamar Juan. Desde ahí estaba el propósito, se va a llamar Juan. Y la promesa que tenía Zacarías sobre Juan es que éste iba a ir delante del Señor abriendo camino. 6 meses después el ángel visita a María y María concibe del Espíritu y concibe a Jesús. Y cuando han llegado los 30 años, que era la edad en que en aquel entonces alguien podía iniciar el ministerio, Juan comienza su ministerio y Juan comienza predicando y bautizando. Y en aquellos días en que Juan bautizaba, es donde nos comienza a relatar Juan. Cuando Juan estaba bautizando, vio a Jesús que venía y entonces Juan comenzó a decir de Jesús, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan tenía evidencia de la vida de Jesús. Eran en la carne, eran familia. Ellos eran familiares, probablemente muy cercanos, y tan cercanos que María visitó a Elizabeth. Cuando Elizabeth estaba embarazada de 6 meses, María lo visita, ella embarazada de Jesús, y Juan fue bautizado desde el vientre por el Espíritu de Dios. Había una cercanía, él conocía a Jesús, pero aunque y muchas veces, no sé si solo en nuestros tiempos o desde aquellos tiempos, pero muchas ocasiones, cuando el ministro es familia nuestra, como que no le damos mucho crédito a lo que pueda decirnos, cumpliéndose lo que dijo Jesús, que nadie es profeta en su propia tierra. Pero Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, él hace a un lado todo aquello que pudiera empañar lo que Dios estaba queriendo hacer. Él hace a un lado su conocimiento natural y él deja que el Espíritu lo guíe, y él comienza a decir, él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él está diciendo, él es el que Dios nos envió, y termina diciendo, él es el Hijo de Dios. Tenía por el Espíritu la convicción de que Jesús era el Hijo de Dios. Y estamos hablando de Juan el Bautista, un hombre tremendo en Dios, un hombre revolucionario en sus tiempos, un hombre que vino haciendo algo diferente, el que le iba abriendo camino, el que iba preparando para lo que Jesús iba a hacer. Pero llegado el momento en que Jesús comienza su ministerio, mismo Juan dice, yo tengo que menguar para que Él crezca. Y en ese menguar de Juan y en ese crecer de Jesús, Juan es llevado a la cárcel. Y cuando Juan está en la cárcel, no crea usted que fue a pasarla ahí de fin de semana, que fue a vacacionar, que lo tenían con su buen platillo. Juan seguramente sabía por qué lo habían encarcelado. Él sabía lo que le estaba por venir. Y aquella situación era difícil para él, donde él probablemente estaba convencido, seguro sabía que la muerte estaba cercana para él. Él entonces, dice Mateo, él entonces manda a preguntar a Jesús y a decir, dice Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? El que hace unos meses atrás estaba testificándole a la multitud que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Ahora que Él está en la cárcel, ahora la duda está golpeando su corazón.
Y esto no dista mucho de lo que muchas veces acontece al cristiano hoy en día. Cuando todo está marchando bien, una palabra de parte de Dios viene a nuestra vida, una promesa Dios nos da, y ustedes y yo abrazamos esa palabra y testificamos de ella y hablamos a voz en cuello, a veces gritamos lo que Dios nos ha prometido, pero cuando las circunstancias cambian, muchas veces la fe también cambia. Y yo vengo a decirte esta mañana que tu fe no cambie. Que tu fe no cambie. La cárcel para Juan fue literal. Para ti y para mí la cárcel puede ser la enfermedad, el diagnóstico médico, la situación económica, el problema intrafamiliar, la cárcel, lo que no te deja salir, lo que no te deja avanzar. Tus propios pensamientos a veces se convierten en una cárcel para ti. Porque el apóstol Pablo dice que si alguien está estrecho, reducido o encarcelado, podríamos decirlo, dice, lo está en su propia mente y en su propio corazón. Los pensamientos se convierten a veces en una cárcel. Cuando todo está marchando bien, tus pensamientos son de éxito, todo lo que tú vislumbras hacia adelante, todo lo ves florecer, todo lo ves salir bien, pero cuando las cosas se complican, los pensamientos comienzan a cerrarte, comienzan a encarcelarte, y por eso es que hay noches que a veces no puedes dormir y un pensamiento y otro viene a tu mente y no viene para darte salida, viene para complicarte más la vida. Porque una cosa está buscando la cárcel está buscando que tu fe cambie. Que todo lo que has visto, que todo lo que has oído de parte de Dios, en medio de la cárcel lo olvides. En medio de la cárcel no signifique nada. Juan vio a Jesús, conocía la vida de Jesús, oyó de los milagros, tenía testimonio de todo lo que Jesús estaba haciendo. Lucas nos refiere de este momento, Lucas, quien investigó todos los hechos, porque Lucas era un evangelista que no caminó con Jesús, pero él investigó todos los acontecimientos y nos los deja plasmados en este libro. Y en el capítulo 7 de Lucas nos está hablando de un momento extraordinario, de un milagro poderoso en el ministerio de Jesús. En Lucas 7, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Multitudes ahí. Multitudes siguiendo a Jesús, los 12 discípulos caminando con Jesús, una multitud ahí con los que iban a llevar al muerto a enterrar, y ahí Jesús se acerca, toca el féretro y el muchacho resucita. Inmediatamente después de eso, Lucas nos dice, los discípulos, dice Lucas 7:18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Juan, aunque estaba en la cárcel, estaba siguiendo la trayectoria de Jesús. Juan, aunque estaba en la cárcel, estaba pendiente de lo que pasaba con Jesús en su ministerio. Van los discípulos y le dan las nuevas de todas estas cosas. ¿De cuáles? De todos los milagros que Jesús estaba realizando. Y seguramente le llevaron que acababan de ver, un muerto que estaba resucitando. No solo tenía poder sobre las cuestiones naturales, aún tenía poder sobre la muerte y sobre la vida. Eso le están diciendo a Juan. Dice, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Estamos hablando de Juan el Bautista, no el apóstol.
y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque en la cárcel muchas veces ni los milagros que tú puedas estar viendo, ni los milagros que te puedan estar testificando, a veces son suficientes para que tu fe levante. A veces usted y yo pensamos: es que si yo viera un milagro ahí, no, pues entonces sí me convenzo. Es que si yo viera esto, Jesús dijo, la generación incrédula dice: pide señal, pero no la va a ver, no la verán. Cuando usted permite que su situación lo encarcele, no hay milagro que a usted le pueda simbrar el corazón. Cuando usted permite que la enfermedad, que el problema, que sus pensamientos lo encarcelen, le podrán estar diciendo: resucitó el muerto, una pierna creció, un tumor desapareció, una hernia fue quitada. Okay. A Juan le están testificando esas grandes cosas y Juan todavía dice: vayan y pregúntenle, ¿él es el que iba a venir o esperamos a otro? En medio de la cárcel, muchas veces ni lo que tú mismo has confesado te ayuda para salir adelante. Juan está mandando a preguntar algo que él había dicho a los 4 vientos en el Jordán mientras bautizaba a Jesús. Ahora, en medio de la cárcel, Juan está dudando de lo que él mismo había dicho. ¿Eres tú? Pero si es el que nos dijo: él es el Cordero de Dios, él es el que quita el pecado del mundo, él es el Hijo de Dios. Pero en medio de la cárcel se les olvida. Es como cuando tú y yo, en medio de toda aquella situación muy buena que nos está pasando, dice: él es mi proveedor, aleluya. Pero en medio de la escasez, Señor, ¿no que eres mi proveedor? Señor, ¿no que tú dijiste que me ibas a proveer? Él es mi sanador, pero en medio de la enfermedad: Señor, tú dijiste que ibas a sanarme. Señor, pero tú me prometiste esto. Ahora Juan en la cárcel dice: Señor, díganle al Señor, ¿eres tú? O espero a otro. Y Juan solamente dice que la respuesta de Jesús fue: díganle, los cojos andan, los ciegos ven, los muertos resucitan. Aleluya. Juan dice eso. El apóstol Juan solamente dice y les dijo: vayan y díganle, vayan y díganle. Pero Lucas dice algo más. Lucas dice: cuando pues los hombres vinieron a él, Lucas 7, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Jesús lo que le está mandando decir a Juan no son las palabras que están escritas ahí. Hay un mensaje ahí. Hay un mensaje ahí dentro de eso que le está diciendo. Porque que los muertos resucitan,
que los cojos andan, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los muertos resucitan. Diga conmigo, Juan ya lo sabía. ¿Cuál era el propósito? ¿Será que Jesús quería recordarle eso? No solamente eso. En esa hora Jesús lo hizo. Lo que Lucas está diciendo, en esa misma hora lo hizo. Lo que y aquellos que iban allí, aquellos que llevaban el mensaje, seguramente le dijeron: lo vimos hacerlo. En esa hora lo hizo. Lo que Jesús le está mandando a decir: Juan, aquel del que hablaste aquel día en el Jordán sigue siendo el mismo. Aquel que testificaste en el Jordán que es el Hijo de Dios sigue siendo el Hijo de Dios. Aquel que testificaste que quita el pecado del mundo sigue quitando el pecado del mundo. Lo que le está diciendo Juan, ya sea que estés afuera o ya sea que estés en la cárcel, yo sigo siendo el mismo. Lo que está diciéndole Juan, tu circunstancia no me cambia a mí. Eso es lo que Jesús le está mandando decir a Juan. Tu circunstancia te está cambiando a ti, no a mí. Lo que le dijo un día a Moisés en el desierto. Cuando Moisés dice: este pueblo está pidiendo carne, Señor. Parafraseado te lo voy a decir. Y Moisés le dice: ¿y cómo le hago? Porque el Señor le dijo: dale carne. ¿Y cómo le hago? Ni todos los peces del mar le bastarían a esta multitud. Moisés está diciendo que tanto podría yo pescar como para darle solución. No podría. Y el Señor le manda a decir a Moisés: Moisés, mi brazo no se ha cortado. Mi poder sigue siendo el mismo. Porque el Señor le dijo a Moisés: dile que le voy a dar carne. Y dile que les voy a dar carne no un día, no 2, ni 3, ni una semana. Dile que le voy a dar carne un mes entero. Y dice Moisés: espera. Un día darle de comer a esta gente es terrible. Eran casi 2 millones de gente. Un día darle de comer a esta gente es terrible. Y tú me dices que le vas a dar de comer un mes entero. El Señor le dice a Moisés: mi brazo no se ha cortado. Mi poder sigue siendo el mismo. Moisés, yo no he cambiado y para mí no hay nada imposible. Aleluya. Que tu fe no cambie. Porque ya sea libre, ya sea en la cárcel, ya sea sano, ya sea enfermo, ya sea en abundancia o ya sea en escasez, ya sea con hambre o ya sea saciado, Él sigue siendo el mismo. Aleluya. Él sigue siendo el mismo. Juan estaba pensando: ya creo que porque estoy en la cárcel ya Jesús ya chafió. Y dice Jesús: llévenle esto, miren. Y dice que esa hora sanó a muchos de enfermedades. No dice que de enfermedades. Eso da a entender que la multitud sanó de distintas enfermedades y plagas. Además de eso, hizo libre a la gente que tenía malos espíritus, a los endemoniados los liberó. Y a muchos ciegos les dio vista. Le estaba diciendo: Juan, tú dijiste que yo soy el Hijo de Dios. Lo que tú estabas diciendo, Juan, que yo tengo poder sobre las cosas naturales, pero también tengo poder sobre el mundo espiritual. Y para que lo sepas, que tengo poder sobre las cosas naturales, está sanando de diversas enfermedades, está hablando de lo natural, pero cuando Él echa fuera demonios, le está diciendo: Juan, también tengo poder en las cuestiones espirituales. No hay demonio que a mí se me resista. Juan, lo que yo quiera hacer, lo hago. Juan, lo que yo quiera hacer va a ser una realidad. Si yo lo dije, Juan, se va a cumplir. Te estoy diciendo esta mañana, si Dios te lo dijo, Dios lo va a cumplir.
cumplir mientras tú te mantengas creyendo. Que tu fe no cambie. Creo que nos identificamos con esta palabra. Cuando el negocio va marchando bien, Dios está conmigo, pastor. Pero el día que regresa con toda la venta, no sé qué pasó hoy. Lo único que pasó es que no se vendió. Punto. Y yo no sé qué va a pasar. Dios no, hermano, espérate. Dios no te falló. Dios no cambió. Simplemente confía en Él. Él lo hará. Es que yo no sé qué está pasando hoy con Dios o conmigo. Dice conmigo, pero realmente no es contigo. Tú estás pensando que Dios no hizo lo que tenía que hacer. ¿Eres tú o esperamos a otro? Y en nuestros días a veces decimos, ¿será que esa palabra era para mí o no era para mí? ¿Será que el pastor y profeta se equivocó y era para el que estaba al lado? ¿O será que yo me aloqué y agarré lo que no era mío? Hay gente que ha sido sana con una palabra que no era para ellos. Hemos estado ministrando en diferentes lugares y ha habido ocasiones que el Espíritu Santo me dice, te voy a dar un ejemplo de muchos y a veces he dicho, el Espíritu Santo dice, aquí hay personas con hernia al lado derecho de su ombligo y hoy los voy a sanar. Y de pronto se levanta alguien y dice, yo tengo una hernia al lado izquierdo, pero yo creo que Dios me sana y es sano. Porque la palabra es viva, la palabra es la misma. Y el que toma la palabra, hermano, ese recibe el milagro, ese lo recibe. Aleluya, santo es el Señor. Ministrando un día aquí hace un tiempo atrás, recuerdo que mientras predicaba aquí, mientras estaba la predicación, yo dije, el Espíritu Santo está sanando los problemas que hay en tu sistema digestivo. Y sé que no era solamente uno, pero hubo un hermano a mi izquierda que se levantó, se levantó rapidito, hizo esto. Esa fue su acción de él. Y yo entendí lo que él hizo, pero después le pregunté y le dije, ¿qué fue lo que hizo usted? ¿Por qué hizo ese movimiento? Dijo, pastor, usted soltó la palabra de parte de Dios. Yo agarré esa palabra y yo llevé esa palabra a donde estaba el problema. Y por muchos años, después de que él fue sano de cáncer, por tanto medicamento que a él le dieron, él tenía por muchos años ya un problema de gastritis, con el que él estaba con el médico semana con semana. Y desde ese día no volvió con el médico, quedó sano. Hasta hoy todavía ya van como 4 o 5 años. Porque cuando usted cree la palabra, usted toma la palabra, usted hace suya esa palabra y la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra va a producir el milagro. Pero vengo a decirte una vez más esta mañana que tu fe no cambie. Podrá cambiar tu situación, pero que tu fe no cambie. Amén. Que tu situación no cambie tu fe, sino que tu fe cambie tu situación. Que tu fe cambie esa situación. Que sea tu fe la que cambie el ambiente en la casa. Que sea tu fe la que cambie el ambiente en el trabajo. Que sea tu fe la que cambie el asunto de tus ventas. Que sea tu fe el que cambie o aumente tu salario. Que sea tu fe la que haga que el corazón del jefe se mueva para contigo a bien. Que tu fe no cambie.
Porque si no puedes hallarte un día hablando maravillas de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace, de lo que Dios es, y tan pronto entras en aquella situación difícil y ahora tu lenguaje cambia, ahora tus pensamientos cambian, ahora tus expresiones cambian. No cambie tu fe. Porque Juan dice, Juan no solamente se levantó diciendo él es el Cordero de Dios porque se le ocurrió. Juan dice el que me envió. El que me envió a mí me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es. Juan tenía una palabra. Y Juan vio, y dice Juan, y yo lo vi. Yo vi descender el Espíritu sobre él. Y lo vi permanecer sobre él. Juan vio aquella paloma que descendió y posó sobre Jesús y ahí se quedó sobre Jesús. Fue testigo de algo extraordinario. De algo maravilloso. Que en ese momento seguramente hasta lloró, se conmovió y creo dijo, esto afirma más mi fe. Pero al ratito cambió. Ya sea que esté usted sano o ya sea que usted esté enfermo, diga conmigo, Él es mi sanador. Ya sea que haya abundancia o haya escasez, Él es mi proveedor. Ya sea que esté en problemas o sin ellos, Él es mi ayudador. ¡Aleluya! Nada cambia. Nada lo mueve. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. En Él no hay cambio, no hay ningún cambio, ni el más mínimo. Y así como salvó a aquellos en el horno de fuego, así como salvó a Daniel en el foso de los leones, así nos puede salvar a ti y a mí en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando. Porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Juan, yo no he cambiado. Juan, díganle a Juan que sigo siendo el mismo. Díganle a Juan que aunque esté en la cárcel, yo sigo siendo Dios. Aunque estés en problemas, Él sigue siendo Dios. Un tiempo después, Él está hablando con sus discípulos. Y ahí está Pedro también. Pedro, uno que había demostrado una fe tremendísima. Había caminado sobre el agua. Había hecho una declaración poderosa hacia Jesús. Porque Jesús hizo la pregunta, ¿quién dicen la gente que yo soy? Y todos los discípulos comenzaron a decir, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algunos de los profetas, otros dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, porque a esta altura ya Juan había sido decapitado. Otros dicen que eres Juan el Bautista que resucitó. Y la pregunta de Jesús ahora fue más directa. Dijo Jesús, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y ya no respondieron los 12. Respondió Pedro. Y Pedro dijo, ¿te la sabe? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo Juan? Él es el Cordero de Dios.
El que quita el pecado del mundo. Él es sobre el que el Espíritu vino y reposó. Yo lo vi. Él es el Hijo de Dios. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Caminó sobre las aguas el hombre. Tuvo una pesca tremendísima del pastor 2. No, la otra fue después. Hasta aquí Pedro apenas había tenido una pesca milagrosa. Llenó 2 barcas con un solo lance. Él mismo se espantó de lo que había logrado. Esa era la vida de Pedro. Había caminado con su caña de pescar, había lanzado el anzuelo al agua, había sacado un pez, le abrió la boca y estaba un estatero. Suficiente para pagar el impuesto de 2, el suyo y el de Jesús, o el de Jesús y el suyo. Un hombre con una fe tremendísima. Pero ahora Jesús le está diciendo en Lucas 22, 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y aquí no era una cárcel. Le está dando el Señor una idea a Pedro de lo que Satanás quiere hacerle, de lo que Satanás, para lo que Satanás le está pidiendo. Y le dice: para zarandearte como a trigo. Tal vez usted y yo no comprendemos a plenitud de qué está hablando. Bueno, ustedes, yo sí. Trabajaban el trigo, trabajaban la cebada. Esta se cosechaba por mano. El segador iba con la hoz cortando los manojos de trigo. Y en una tinaja, como años atrás se hacía con el arroz, en un tambo, en el bordo de ese tambo, se golpeaba el mazo de trigo para que el grano cayera dentro del tambo, se desprendiera de la rama. Pero ustedes y yo lo podríamos ver como algo sencillo. Agarra el manojo que tiene las espigas y solo la espiga es la que va a golpear en el bordo de aquel recipiente para que suelte el grano. Y quedan las ramas nada. Y todo el grano queda dentro. Pedro sabía bien de lo que Jesús le estaba hablando. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. En otras palabras, Pedro, Satanás te pidió para pegarte una sacudida. Pero sabiendo Jesús lo que había pasado con Juan, como allí en la cárcel, Juan, su fe se estaba acabando, su fe estaba cambiando. Ahora Jesús le dice a Juan, a Pedro: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo estoy rogando porque tu fe no falte. Jesús le está diciendo, en otras palabras, yo estoy rogando que tu fe no cambie. Estoy rogando que tu fe no cambie. Que eso que estás testificando ahorita, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú lo tengas presente cuando estés siendo zarandeado, que cuando estés siendo sacudido, tú tengas presente que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, que yo soy el que ustedes estaban esperando. ¿Y a quién estaba esperando Israel? Israel estaba esperando a uno que les iba a cambiar la vida. Israel estaba esperando a uno que venía para darles una nueva oportunidad. Estaba esperando a uno que los iba a llevar a la victoria. Lo que Dios está anhelando es que tú sepas, entiendas que Él es el que va a llevarte a la victoria, que Él es el que va a darte la sanidad, es el que va a darte la solución. Él está esperando que en medio de esa crisis tu fe no cambie. Así que ponte de pie esta mañana. Y así como Pedro y así como Juan,
Esta mañana confesamos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Eres el Hijo de Dios. Que tu fe no cambie, iglesia. Si sientes que tu fe ha estado fallando, esta mañana es el momento para decirle: gracias porque estás rogando porque mi fe no falte. Si tú estabas pensando que no había quien te ayudara, Él dice: yo estoy rogando por tu fe. Yo estoy rogando por tu fe. Mientras tú estás orando por el milagro, Él está orando porque tu fe no falte. Mientras estás orando por la solución, Él está orando porque tengas la fe suficiente para que la solución se manifieste. Él está orando para que tengas la fe suficiente para que el milagro se realice.